Sí, súper bien. Ya. Ahora tengo que subir la presentación. Porque se me desapareció. ¿Ahí la ven? No, no se ve. Ya. ¿Ahí sí? Sí, ahí se ve. Ya. Somos los dos nomás hasta ahora. Sí, a lo mejor tuvieron también problema con el enlace. Ya. A lo mejor parto nomás, pues igual lo estoy grabando en video. Claro, Ya. también porque después ellos, claro, pueden pedirle, creo que a la misma Carolina pueden pedir el video. Ya. Oye, bien, entonces vamos cerrando con algunos tropiezos de este ciclo de charlas en relación a la psiquiatría. Y bueno, este es como ya un tema un poco más relajado, ojalá, espero, tiene que ver con la historia de la psiquiatría. ¿Y qué se puede decir de esto? De que en general el problema mental se ha ido abordando de distintas maneras según las corrientes de pensamiento principales que ha tenido la humanidad en los diversos momentos. Y eso se ha visto más que incluso en muchas otras áreas de la medicina. Un tema bien importante es de que el ser humano cuando trata de explicarse el mundo, ¿ya? Le pasa algo de que siempre piensa de que lo que ocurre, ¿ya? Ocurre, el primer pensamiento que uno lo ve en los niños en general es de que piensan de que todo obedece a la voluntad de un algo, de algún ánimo, ¿ya? Entonces, el ser humano al tratar de explicarse el mundo piensa de que, por ejemplo, si se nubló es porque algún ánimo o alguna fuerza, ¿ya? Determinó que la nube se colocara ahí en ese lugar, ¿ya? Y ese se llama el pensamiento mágico animista, ¿ya? Que busca explicación a todo a partir de ciertos ánimos. ¿Ya? Y entonces en general, por ejemplo en Sumeria, en Mesopotamia, 4000 años antes de Cristo, se pensaba que todas las enfermedades se debían a alguno de los tantos demonios que nos querían hacer que querían enfermarnos de algo. Así que toda la medicina básicamente era a través de algún demonio que quería enfermarnos. ¿Ya? Y este pensamiento empezó a entrar en crisis con los griegos, por lo menos donde se sabe de que entró en crisis. ¿Ya? ¿Y por qué justamente fueron los griegos? Porque justamente estaban como al medio de una serie de culturas que tenían cosmovisiones muy distintas unas de otras, ¿ya? Y ellos de alguna manera encontraban todas plausibles, entendibles, ¿ya? Pero incompatibles, ¿no? Entonces trataron de plantearse entonces cómo explicar el mundo desde otro punto de vista, totalmente nuevo, partir desde cero. ¿Ya? Y es así como también dentro de la misma medicina, ¿ya? Empezaron a pensar de que a lo mejor había ciertas normas según las cuales obedecía lo que ocurría en el mundo, y no necesariamente por algún dios que lo generara. ¿Ya? Y es así como en una área de Grecia, cerca de Turquía, ¿ya? En una de las islas, vivía uno de los médicos más famosos de la época de los griegos, que se llama Hipócrates, ¿no? Que todos lo conocen por el juramento hipocrático. ¿Ya? Y él planteaba de que el problema mental se resumía a un problema en cuanto a los humores, ¿no? Problemas en cuanto a los
que a lo mejor había detrás del cambio conductual o el cambio de ánimo de alguna persona, había a lo mejor algún, era no por un ánimo, sino que a lo mejor había una exacerbación de algún tipo de líquido. A ver, ahí me está llamando Carolina. ¿Aló, Carolina? ¿Y cómo puedo hacerlo para que entren todos automáticos? Porque estuvo José. Tengo a la Cintia, tengo a José. Ahí sí. A ver, y ya, y me falta que me más. Sí, pero no la veo usted todavía aquí. Y José Salazar aquí dice uniendo. Pero no, todavía no la aparece. Apareció una en la ventanita y después desapareció otra vez. Ya, voy a seguir con la clase, si igual la estoy grabando. Ya, entonces él pensaba de que el enfermar mental se debía a que había un exceso de alguno de ciertos humores dentro del cuerpo. ¿ya? Y ahí aparece una terminología que hasta hoy tiene alguna trascendencia, ¿no? Cuando se dice que alguien es melancólico, alguien es colérico, ¿ya? Alguien sanguíneo, flemático. Todavía existen esos términos, ¿no? ¿Ya? Sí. Pero ahora funciona el antiguo. ¿Funciona el antiguo? Bien. ¿Sigo? Ay. Bien. Los romanos, ¿ya? En general siguieron la tradición helénica. Eso todos lo sabemos, ¿no? Básicamente los romanos fueron bastante admiradores de los griegos, ¿ya? Y dentro de los médicos romanos, uno de los más conocidos fue Galeno, ¿no? Y Galeno incluso avanzó bastante, empezó a ver de que había ciertas alteraciones en el funcionamiento de las extremidades que se veían a lesiones en un lado del cerebro, pero se manifestaban al otro lado, ¿ya? También empezó a hablar sobre las locuras, el alcoholismo, el daño cerebral, ¿ya? Así que eso ya empezó a generar todavía más ruido de que a lo mejor el enfermar mental se debía a problemas de una estructura, ¿ya? Y también otro concepto que fue el tema del derecho, ¿ya? El derecho romano y tratar de despenalizar al loco. En verdad ya los griegos ya planteaban eso, pero los mismos, los romanos también, que pensaban de que en general las personas debían ser no responsables de sus actos si estaban actuando bajo alguna forma de locura, o sea, como que no tuvieran la culpa de eso, ¿no? Entonces también entró a tratar de determinarse qué es lo que era a lo mejor un loco de verdad versus alguien que lo estaba inventando. Y continuamos entonces con... bueno, y Occidente después de los romanos ya entró, se detuvo todo y volvió a preponderar una como visión más bien del alma o que había una parte del cuerpo que se enfermaba y la otra era el alma que nunca se iba a enfermar. Y por lo tanto todo lo que era la alteración mental se empezó a atribuir a problemas que tenían que ver con el alma, con la fe religiosa, ¿ya? Y aquellos que eran locos, entonces eran considerados brujos, herejes, poseídos, y se les trataba como tal, ¿no? Y muchas veces, como se pueden imaginar, esos tratos fueron sumamente duros, ¿no?
¿Ya? Y durante más de 1000 años, por lo menos en Occidente, siguió predominando esa cosmovisión, ¿ya? De ver al loco como como un pecador, ¿eh? Alguien que debía cumplir con algún castigo por eso, ¿ya? Sin embargo, siempre hay algunos autores que les llamaban la atención las epilepsias, ¿ya? Y el alcohol, cómo era capaz de producir tantos cambios conductuales, ¿ya? Así que eso seguía generando ruido, ¿ya? En el Oriente Medio, o sea, el Oriente Medio se denomina la zona que hoy corresponde a Irán, Irak, todo Israel, Egipto, ¿ya? Eso es lo que se llama la media luna del Oriente Medio, donde se desarrollaron las primeras culturas, ¿ya? Ahí en esta zona siguió avanzando algo más el modelo médico tradicional, ¿ya? Y se siguieron tratando de buscar explicaciones, ¿ya? Sin embargo, al otro lado, donde está la cultura occidental, como vimos, ahí preponderá más la visión religiosa, pecadora, ¿ya? Así que eso ahí no avanzó mucho la psiquiatría, ¿ya? Por ahí por el siglo XIII en Inglaterra empezaron a aparecer los primeros hogares para alojar a los pacientes con problemas mentales, ¿ya? Lo que se buscaba básicamente era traspasar la responsabilidad de la tutela legal del loco a una persona jurídica, es decir, al Estado o alguna fundación que se hiciera cargo de cuidarlo, ¿ya? Y con eso el familiar recupera la libertad y puede volver a servir a la sociedad o ser un vasallo del rey, ¿ya? Así que ese fue el objetivo de estos hogares, de estos asilos para enfermos mentales, y que rápidamente se empezaron a desarrollar por toda Europa, ¿no? Se siguió, bueno, la filosofía también fue avanzando, como ustedes saben, hay como dos grandes escuelas: el dualismo, que cree que las dos cosas, todo se separa en su opuesto, ¿no? Por ejemplo, lo físico versus lo no físico, ¿ya? Entonces, el dualismo cree que hay, en esencia, la inteligencia va a residir en la parte no física, ¿ya? Y el resto de las enfermedades del cuerpo va a depender de lo físico, ¿ya? Y el monismo, que es otra escuela de la filosofía, piensa que simplemente todo se debe a algo físico, ¿ya? Ya entrada la modernidad, se pensaba en forma dualística, por lo tanto se seguía pensando de que la alteración en la mente se debía básicamente a un problema más bien filosófico, ¿ya? Y como tal, muchas de las personas que tenían estas manifestaciones lo que iban a hacer era tratarse con gente que dominara la filosofía, ¿ya? Y eso en algunas partes todavía sigue existiendo, ¿ya? O sea, la enfermedad mental está más bien a cargo de filósofos y no de gente de salud, ¿no? Súper conocido, esto es la separación cartesiana, la res cogitans y el res extensa, ¿no? Y el res cogitans, por lo tanto, es el alma, la cosa pensante, el espíritu, ¿ya? Por lo tanto, esa parte no es abordable desde la medicina. Avanzando un poco más, esta ya es la época de la Revolución Francesa, ¿ya? Ahí aparece por primera vez un señor que es el primer psiquiatra moderno, que se llama Philippe Pinel. Todos conocerán el hospital de Philippe Pinel, que queda en Putaendo, cuyo nombre se puso en memoria de él, ¿ya? Él fue como el primer médico que empezó a acercarse a estos asilos, ¿ya? Y tratar de abordar la enfermedad mental, ¿no? Y entonces empezó incluso hizo un tratado de la locura, empezó a describir algunas de las enfermedades, algunas de las manifestaciones mentales, ¿ya? Y explicó su origen por la herencia y por las influencias ambientales, ¿ya? Y él propuso que se creara un cuerpo especializado de médicos dedicado a la atención de estos alienados, ¿ya? O sea, pónganse en perspectiva.
hace 300, o sea, 300, 400 años antes se crearon los primeros asilos de enfermos mentales y ahora recién están yendo médicos a ver si pueden hacer algo con estos pacientes, ¿no? Y llevamos 200 años desde entonces, o sea, como pueden ver, la historia de la psiquiatría moderna es bastante reciente. ¿No? Y esto siguió avanzando. En Alemania se buscó la psiquiatría que se llama la psiquiatría pesada, que estaba tratando de explicar a los enfermos, los pacientes que son más gravemente enfermos, ¿no? Tratar de explicar los esquizofrenia, las bipolaridades, ¿ya? Los daños cerebrales, ¿ya? Y aparece una serie, se piensa de que aquellos que tienen los trastornos más severos van a ser gente que tiene que tiene las manifestaciones, va a tener más organicidad, o sea, más alteraciones estructurales en el cerebro, ¿ya? Y aparece la psicopatología descriptiva en Alemania, ¿ya? Es el símbolo del águila, es como típico de Alemania. Kraepelin es uno de los, Emil Kraepelin es uno de los más conocidos para los psiquiatras, ¿ya? Y lo interesante de este señor es de que es el hermano menor de un botánico, ¿no? Y el botánico tenía sumamente claro cuáles eran las especies de plantas, cuánto tiempo vivían, cómo se desarrollaban las plantas, ¿ya? Cuándo salían las semillas y cuándo se morían, ¿ya? Y entonces él pensó, bueno, algo así debería aplicarse también a la psiquiatría, que haya categóricamente enfermedades que sean describibles, que tengan una evolución más o menos predecible y que terminan en alguna parte, ¿ya? Y eso además le sonaba bien con el resto de la medicina, que también se buscaba las causas de las enfermedades, la historia natural, el pronóstico y el tratamiento, ¿ya? Y así él propone un modelo categorial, donde existen categorías claras de enfermedades. Esta es una enfermedad y esta es otra, ¿no? Y una de las clasificaciones más interesantes de él es separar la demencia precoz versus la psicosis maníaco-depresiva. Es decir, pacientes que están muy psicóticos, en los cuales no se encuentra ninguna alteración clara, evidente en la estructura cerebral, ¿ya? Y él observó de que estas personas podían estar muy trastornados, sin embargo, habían unos que se recuperaban ad integrum, o sea, volvían a ser personas bastante normales, versus otros que podían estar muy enfermos, pero se recuperaban y siempre quedaban con un daño, ¿ya? Y él pensó de que era una forma de demenciarse y que parecía relativamente precoz en la vida, ¿ya? Entonces, estas dos psicosis tan severas, había una que tenía un pronóstico bueno y un pronóstico malo. Y él trató de separarla, entonces, la psicosis maníaco-depresiva versus la demencia precoz, ¿no? Y como ustedes saben, los modelos categoriales en general permiten, facilita hacer estudios y comparaciones, ¿no? Y ustedes me preguntarán, ¿cuál será el otro modelo que se opone a lo mejor a este modelo categorial, ¿no? Se llama modelo dimensional, ¿ya? En el cual hay espectro de enfermedades, ¿ya? Y que pueden, es como que hubiera, por ejemplo, la fiebre, como que yo puedo tener fiebre leve, fiebre moderada o fiebre alta, ¿ya? Lo mismo se pensaba que a lo mejor el modelo dimensional piensa de que no hay diagnósticos tan claros, sino que hay espectro y que hay comorbilidades, que se van mezclando las enfermedades en algún punto, ¿no? Seguimos con el siglo XX, ¿ya? Otra cosa interesante que se va dando en el siglo XX es la aparición del posmodernismo, y a lo mejor dentro de la enfermedad mental uno de los primeros quehaceres dentro del funcionamiento del ser humano, donde se planteó algo así, ¿eh? ¿Qué es lo que es el posmodernismo? Habría que entrar a definir qué es lo que es el modernismo. El modernismo o iluminismo se refiere a que el ser humano en el entender el mundo va a ir encontrando las normas que la van rigiendo, ¿ya? Y que es cosa de tiempo. En algún momento el ser humano va a lograr explicar todo lo que ocurre en el mundo, ¿ya?
Y con la aparición del psicoanálisis de Freud, ¿ya? Cuestiona bastante el iluminismo, ¿ya? Porque plantea que hay un inconsciente, y este inconsciente va a ser algo que nunca lo vamos a lograr entender completamente. O sea, gran parte de la conducta humana nunca se va a entender, ¿ya? El inconsciente siempre va a arrancarse de lo que son de la ciencia, ¿ya? Y eso es como se habla un poco de que es una herida narcisista al ser humano, porque el ser humano trató de... se creía siempre el señor de todo, que todo lo va a explicar, ¿ya? Y se habla de que esta es la tercera gran herida narcisista del ser humano. La primera, no sé si la conocen, fue la de Copérnico. Copérnico dijo, la Tierra no está al centro del universo y no es que el Sol y todos los planetas giran alrededor de la Tierra, que es el centro del universo, sino que no, la Tierra es un planeta que gira alrededor del Sol, ¿no? Y pone el Sol en la mitad, ¿no? Entonces se llamó a eso como el giro copernicano de la ciencia. Hasta ese momento todo se podía explicar más o menos bien y entendible con que la Tierra estaba en el centro y todo rotaba alrededor, y de pronto viene alguien y pone esta teoría patas para arriba y se ve que todo se puede explicar, hay que explicárselo ahora de otra forma, ¿no? Y echar por tierra toda una teoría que funcionaba hasta ese momento, ¿no? La otra gran herida narcisista fue la de Darwin y el evolucionismo. ¿Por qué? Porque planteó de que el ser humano parece que no era el hijo de Dios, sino que era un animal más dentro de toda la fauna que hay en el ser humano, o sea, dentro de la Tierra, y que se había desarrollado de esa manera. Y eso obviamente fue como un golpe duro también, planteárselo así. Bueno, y volviendo a Freud, entonces Freud creó esta gran escuela que es el psicoanálisis, y psicoanálisis, ya pueden ver que la palabra suena como que fuera una cosa sumamente científica, ¿ya? O sea, yo creo que mucha gente que estuvo estudiando el funcionamiento del ser humano le hubiera encantado ponerle ese nombre a su disciplina, ¿no? Sino que él, como en cierto modo se quedó con esa palabra tan bonita que hace pensar de que la disciplina es sumamente científica, ¿no? Cosa que no es tan así. Y gran parte de la psiquiatría, especialmente los trastornos más bien blandos, o sea, menos graves, se trataron de explicar desde el psicoanálisis, ¿ya? Y tuvo mucha fuerza hasta entrados los años 60, ¿ya? Hoy en día han aparecido una serie de otras escuelas, ¿ya? Y que también han tenido mucha importancia. Una cosa re importante dentro de la psiquiatría, a diferencia a lo mejor de otras medicinas, de la medicina, es que a veces salen nuevas hipótesis y echan por tierra lo que había hasta antes, ¿no? Y en la psiquiatría muchas veces no es tan así. A veces como que, por ejemplo, el psicoanálisis no es que se demostró que no sirve para nada, sino que aparecen otras teorías que a veces encuentran mejores explicaciones o resultan más útiles, y como que va quedando un poco en el olvido algo, y lo vuelven, o hay algunos autores o grupos de personas que siguen trabajando en esa línea, ¿eh? Sin que alguien venga y diga, oye, ustedes están totalmente equivocados, váyanse para la casa, ahora llegamos nosotros y vamos a hacer las cosas como nosotros queremos, ¿ya? No. ¿Ya? Bien. Hubo una parte importante de la psiquiatría que seguía una corriente más bien filosófica, ¿eh? Una era la psicológica, se generó la psicología a partir de Freud, ¿ya? Freud en general no era psiquiatra, ¿eh? Era un neurólogo, ¿eh? Y que hizo unos estudios con cocaína, no le fue muy bien, y después empezó a buscar una explicación para los trastornos mentales leves y las neurosis, ¿eh? Otra parte de la psiquiatría se fue por la filosofía, ¿ya?
y ahí aparecen una serie de autores. Uno de los más famosos es Karl Jaspers, que es un psiquiatra y filósofo, ¿ya? Y que hizo uno de los libros, la Allgemeine Psychopathologie, ¿ya? Un libro sumamente complicado de leer, ¿ya? Yo me lo conseguí en alemán y creo que he leído 2 o 3 planas del libro. Súper difícil de entender el texto, ¿ya? Pero se dice que es uno de los mejores libros de psiquiatría, muy citado, pero casi nadie lo lee. Después, y la filosofía, como les digo, también siguió su desarrollo hasta hoy, ¿eh? Después hubo este señor Ludwig Binswanger que ocupó la obra de Heidegger, y con la obra de Heidegger inventó una forma de tratar a los enfermos mentales, ¿eh? Que se llama la Daseinanalyse, ¿eh? Y que hasta hoy sigue existiendo, ¿eh? Otros existencialistas, por ejemplo, este señor que es que estuvo en un campo de concentración, que no puse el nombre, es, ya me voy a acordar el nombre. Bueno, él también busca, hay un libro que se llama El hombre en busca del sentido, que es un libro interesante, un psiquiatra que vive durante 2 o 3 años en un campo de concentración y que ve todo lo que ahí ocurre, ¿ya? Y que él desde ahí se plantea, ¿realmente tiene sentido vivir todo lo que yo estoy viviendo? ¿Por qué vivo esto? ¿Eh? Y tuvo muchas crisis existenciales, ¿ya? Y a partir de ahí él inventó una forma de terapia que está centrada en cómo buscarle sentido a la vida, ¿eh? Y eso también es como una forma filosófica de acercarse al enfermar mental, ¿eh? Como se dan cuenta, trabajan mucho con la duda qué es lo que va a pasar en el futuro sobre el tema de la ansiedad. A lo mejor la psiquiatría se fija mucho si alguien está deprimido, qué le pasó en el comienzo de la vida, ¿eh? Y la filosofía, o hasta la logoterapia, por ejemplo, de Viktor Frankl, así se llama, se centra en cómo se viene el futuro, ¿eh? Interesante propuesta. También aparecieron las otras escuelas psicológicas, el conductismo y las terapias sistémicas o familiares. ¿Ya? Los tratamientos biológicos, ¿ya? También aparecen en el siglo XX, ¿ya? Y uno de los más interesantes que apareció, uno de los más curiosos como aparecieron, era el tema de las convulsiones, ¿ya? Y hubo una sustancia más o menos. Hubo una observación ya de antes que veía que pacientes que eran epilépticos a veces tenían crisis, ¿ya? Y curiosamente se mejoraban por un tiempo, ¿no? Entonces se les ocurrió, encontraron sustancias que podían generar convulsiones como los cardiazoles, ¿ya? Y al poco tiempo se descubrió la insulina en Canadá, ¿ya? Y se vio que esas 2 sustancias podían generar convulsiones y se empezó a aplicar entonces a enfermos mentales muy severos, ¿ya? Y se vio que tenían bastante efecto, ¿ya? Y después, al poco tiempo, hubo un señor, el señor Ugo Cerletti, ¿ya? Que encontró o inventó una forma a través de la electricidad de inducir estas convulsiones, no a través de químicos, ¿eh? Y pensó acertadamente que eso tenía mucho menos efectos colaterales, ¿eh? Era mucho más benigno, ¿eh? Así que en 1938 él presentó la terapia electroconvulsiva, ¿ya? Y sigue siendo una terapia sumamente válida hasta el día de hoy, ¿eh? Rápidamente en su momento se expandió su uso, se vio que tenía un efecto rápido, especialmente en pacientes graves, ¿ya? Costó un poco definir cuáles eran los pacientes, ¿eh? Incluso se empezó a usar a destajo en pacientes que no tenían indicación según lo que entendemos hoy, ¿ya? Y le fue dando mala fama a este tratamiento, ¿ya? Pero hasta hoy sigue siendo un tratamiento plenamente vigente. Después, ya a mediados del siglo XX, ¿ya? Aparecen, hubo un psiquiatra australiano que le llamó la atención el litio, ¿ya? Que venía en unas aguas
existían unas aguas minerales que traían litio, ¿ya? Y se dio cuenta que ese tipo de agua calmaba en general a los que lo tomaban, ¿ya? Y se le escribían efectos muy benéficos, la gente se calmaba, servía bastante para tranquilizarse. También se empezó a proponer como sal de mesa para los cardiópatas, cuando se empezó a darse cuenta que la sal le hacía daño, ¿ya? Y este caballero en 1954 ya publica casos de mejoría en pacientes maníacos, ¿ya? Y eso también fue un tremendo boom en su momento, que con una sal uno simplemente podía calmar o tratar pacientes que eran previamente intratables. Charpentier, especialista en fenotresina, ¿ya? Se dio cuenta de que la clorpromacina la trató de usar como antialérgico en pacientes quirúrgicos, ¿ya? Y se vio que esos pacientes llegaban como más tranquilos y podían requerir menos anestesia, ¿ya? Y ahí se le empezó a ocurrir, ¿por qué no se aplicará en enfermos mentales? ¿Ya? Así que ese fue el primer antipsicótico ocupado. Y se le llamó neuroléptico porque en ese momento se pensaba que este tipo de fármaco producía la neuroleptoanalgesia, ¿ya? Que de ahí viene el término, que era algo que ayudaba a calmar a los pacientes, ¿ya? Y los dejaba algo rígidos, ¿ya? Por eso se ocupa el término neuroléptico. Como vamos a ver después, va a haber que cambiarle el nombre a este grupo de fármacos. También esta descripción es muy interesante de que en el momento que estaba la tuberculosis sumamente expandida, se estaban inventando distintos fármacos y apareció un fármaco, la hidroniazida, que se le colocaba a los pacientes con tuberculosis, ¿ya? Y lo que observaban es que los pacientes que lo tomaban cambiaban su conducta, ¿ya? Y se describe. Hace unos meses aquí solo se oía el sonido de las víctimas de tuberculosis, escupiendo su vida con la tos. Otros autores informaban literalmente de que los pacientes, a pesar de tener agujeros en sus pulmones, bailaban en los pasillos. Se observó también efecto psicoestimulante parecido con otras enfermedades crónicas. Se empezó a aplicar en artritis, en cáncer. Y este fármaco entonces se transformó en el primer fármaco antidepresivo. Después se tuvo que retirar, ¿sí? Porque se vio que era muy nefrotóxico y producía daño al hígado, ¿ya? Pero marcó un comienzo. Este fármaco es un IMAO, un inhibidor reversible de la monoaminoxidasa, y dentro de ese grupo de antidepresivos todavía hay algunos fármacos que se ocupan, ¿ya? Lamentablemente en Chile no hay, pero en otros países todavía se vende, ¿ya? La imipramina fue otro fármaco que también se trató de ocupar como antipsicótico, ¿ya? Pero mejoraba el ánimo, ¿ya? Este fue un señor Heinz Kuhn, uno suizo, ¿ya? Como pueden ver, entonces en los años 50 aparecen 4 moléculas muy efectivas: el litio, la clorpromacina, los IMAO, los antidepresivos, ¿ya? También aparecieron algunas benzodiazepinas, ¿ya? Que son como siguen siendo como los reyes hoy en día de la psiquiatría, como los fundamentos, las primeras moléculas que tuvieron utilidad en la psiquiatría. Y esto fue un tremendo cambio, ¿ya? Porque empezó a desarrollarse entonces la psiquiatría más bien biológica, basada en los fármacos, ¿no? Pero una cosa bien interesante es darse cuenta de que muchos de estos fármacos se observó su efecto en otras áreas que no tenían nada que ver con el efecto mental, ¿ya? Y a alguien se le ocurrió ocuparlo para los pacientes, ¿ya? Uno de los casos más curiosos fue el caso del disulfiram. Está bien, no es un fármaco tan importante dentro de la psiquiatría, pero marca un poco esto, ¿eh?
el disulfiram era un fármaco que se estaba investigando como antihelmíntico, ¿ya? Y ahí en esos años, los años 48, era típico que los investigadores probaban en sí mismos estas nuevas moléculas y se las tomaban, ¿ya? Y por ABC motivo, no sé cómo determinaron que este fármaco no servía para lo que ellos querían, ¿ya? Y en la noche se fueron de carrete, ¿ya? Y tomaron harto vino, ¿ya? Y ahí tuvieron, ya se pueden imaginar cómo haber sido el carrete, lo pasaron pésimo, ¿ya? Y ahí el otro día con la gran... con la tremenda resaca a uno se le ocurrió, ¿no tendrá un efecto el disulfiram con el alcohol? ¿Ya? Y ahí apareció este tratamiento con el antabú. O sea, también por otra cosa, nada que ver, se le ocurrió aplicarlo en pacientes con problemas de alcoholismo. ¿Ya? La famosa clozapina también se descubrió por ahí por los años 50, ¿ya? Y fue un fármaco muy interesante porque no producía ni temblor ni parkinsonismo, ¿ya? Y tenía una eficacia excelente como antipsicótico, ¿ya? Sin embargo, rápidamente hubo un par de pacientes que tuvieron granulocitopenia, se murieron y ahí se consideró, no, este fármaco será muy bueno, pero es más peligroso que no sé qué, así que guardémoslo en un closet, esto no sirve, ¿ya? Y ahí quedó guardado hasta los años 80, ¿ya? En que hubo unos investigadores que se les volvió a ocurrir que a lo mejor ese fármaco era interesante, a lo mejor se podía aplicar de cierta manera. Bien, entonces, como les digo, hasta los años 50, 60, mucha fuerza el psicoanálisis, la filosofía, ¿ya? Pero aquí la aparición de los psicofármacos hizo toda una revolución dentro de la psiquiatría y se giró hacia lo biológico, ¿ya? Y lo interesante está que, a diferencia del resto de la medicina, que uno trata de entender la fisiología del organismo, la fisiopatología, y llegar desde ahí a buscar los fármacos que pudieran actuar, en la psiquiatría no. Aparecieron unos fármacos misteriosos desde otras áreas de la medicina que tenían efectos mentales, y a partir de ahí se fue como para atrás, a estudiar el cerebro. ¿Cómo será que estos fármacos actúan en esta cosa tan complicada que es el cerebro? También, por lo menos 10 años después, aparecieron los antipsicóticos de POT. Adiós a la tortura de las pastillas diarias a pacientes que no entienden que las necesitan. Así que aparecieron muchas estas clínicas Modecate, que fue una revolución. Una vez al mes ir a colocarse una inyección y no estar peleando a diario con que se tomaran la clorpromacina, fue fantástico, ¿ya? Ahí se me avanzó, ¿ya? Y ahí empezó también a aparecer la idea de que había que tratar de cambiarle los nombres a los neurolépticos, ¿ya? Porque en verdad lo que se buscaba no era la neurolepsia, que era de la anestesia, sino que la antipsicosis, ¿ya? Y se le llamó antipsicóticos atípicos, y lo atípico era que no producían estos efectos motores, ni temblor ni parkinsonismo, ¿ya? Y apareció la clozapina, la olanzapina y todos los que ustedes ya conocen, que son los que más usamos hoy. Sigue todavía el aldol y la clorpromacina, que son los típicos, son los clásicos, se siguen usando, pero menos. ¿Qué otra cosa interesante ocurre en el siglo XX? Aparece también la antipsiquiatría, ¿ya? Y dentro de la antipsiquiatría hay algunas parte que son totalmente radical, ya que piensan de que la psiquiatría es una especialidad que no debería estar en la medicina, ya que habla de enfermedades que no tienen sustento neurobiológico claro, ¿ya? Y que sin embargo se toman una serie de atribuciones sobre las personas, las encierran, las medican, los obligan a hacerse una serie de cosas, ¿ya? Y empieza a aparecer así como tipo Greenpeace, así agrupaciones que empiezan a luchar por los derechos de la gente, ¿ya? Y que plantean de que
los psiquiatras son entre medio vendidos a las empresas farmacéuticas o son que están influenciados por una serie de poderes malignos, ¿no? Y que deben tratar de sacarse la medicina, ¿ya? Y estos movimientos logran, igual logran tener su impacto, ¿no? En general en la comunidad, ¿no? Ahí pueden ver, por ejemplo, charlas de gente ahí que dice los psiquiatras matan, ¿ya? Hay museos de la antipsiquiatría. Mira, aquí mismo, aquí en Valparaíso, aquí un cartelito dice: si aboliéramos las salas de psiquiatría y las salas de electroshock, jornada antipsiquiatría en la biblioteca antiautoritaria de Lechero, ¿ya? Así que una parte de la sociedad de Frentón no nos quiere. También hay una versión más light de la antipsiquiatría que a lo mejor no la cuestiona como especialidad total, sino que cuestiona algunas cosas, algunas prácticas de la psiquiatría, ¿ya? Y empieza a cuestionarse mucho, por ejemplo, este tema de tener gente encerrada en contra de su voluntad, y se empieza a decir, no, el enfermo mental cuando se interna en los hospitales psiquiátricos se queda ahí 2, 3, 5, 7 meses y termina hecho una planta que le dan comida y no se rehabilita, no se mejora, ¿ya? Estamos haciendo más daño que la enfermedad de origen, sacando a esta gente de su medio familiar, ¿ya? Y eso tuvo su apoyo político en su momento, ¿ya? Ya que cuando aparece todo esto de los derechos humanos, empieza a ser como una piedra bien molestosa en el zapato la existencia de las instituciones psiquiátricas. Muchos pacientes había que destinarles muchos recursos, mucho personal, ¿ya? Así que estaban como, hubo rápidamente mucho apoyo político de tratar de deshacerse un poco de este problema tan caro que era la enfermedad mental. Si ustedes piensan, hubo un momento en que había más camas de psiquiatría que camas de todas las otras especialidades juntas, ¿no? Así que la mayor cantidad de gente que estaba internada en algún momento era por problemas psiquiátricos, ¿no? Entonces, qué mejor que ojalá vuelvan otra vez a su comunidad, a sus familiares, y que ellos lo cuiden, ¿ya? Para que no estar siendo criticado por una serie de entes sociales, ¿ya? Y de la otra cosa que se ayudó mucho, la reforma psiquiátrica, fue la aparición de la psicofarmacología, ¿ya? Había pacientes sumamente... muchos pacientes, gracias a estos nuevos tratamientos biológicos, lograban volver a su medio familiar, y con el Modecate o con otras pastillas podían volver efectivamente y no deteriorarse tanto, ¿no? Como si estuvieran institucionalizados, ¿no? Y lo otro, bueno, también hay que destacar, junto con la aparición de las pastillas, fue también la aparición de los antibióticos, ¿no? Porque a comienzos del siglo XX, o incluso se sabe que en 1700, 1800, ¿ya? Estaba la sífilis, ¿no? Y la sífilis era responsable de cualquier cantidad de pacientes que tenían unas terribles manifestaciones psiquiátricas, ¿no? Hay unos cuadros muy maniformes generados por la sífilis y muchos otros efectos más, ¿no? Y la aparición de la penicilina y el destruir rápidamente el agente de la sífilis los mejoró, ¿no? O ayudaba a que no fuera tan terrible, ¿no? Así que todas estas cosas juntas fueron llevando a que se hiciera una reforma psiquiátrica, ¿no? Y se empezó a desmantelar mucho de las instituciones, ¿no? O sea, los hospitales psiquiátricos, ¿no? Antes en Chile había muchos más hospitales psiquiátricos y se fueron cerrando. Y las camas de psiquiatría han disminuido cualquier cantidad. O sea, antes eran por lo menos 10 veces más de las que hay hoy, ¿no? Así que ese fue el gran impacto de esta reforma psiquiátrica que se le llama antipsiquiatría o psiquiatría democrática, ¿ya? Y Basaglia es el autor más importante, que este señor italiano,
y fue tan rotundo que incluso en Italia prácticamente no hay hospitales psiquiátricos, ¿no? Y yo sé que hay gente que se ha tenido que internar, va a Suiza, que tiene todavía un buen sistema de internación psiquiátrica, y se van a internar ahí, ¿no? Porque en Italia no hay. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Creen que se sigue desmantelando lo institucional y se sigue favoreciendo el ambulatorio? ¿Alguien quiere opinar? Reactivar el audio. Voy a ver si los puedo reactivar. Pucha, no sé cómo darles audio. ¿Hay alguien ahí? Sí, por acá sí, estoy yo, por lo menos. Ahí hay alguien, ya. Qué bien. Bueno, la pregunta yo creo que, obviamente que de acuerdo a la reforma, a la ley de deber y derecho, a todo lo que ha pasado con el país, con el modelo comunitario, ya como que se privilegia más lo extrahospitalario que lo institucional, pues, incluso desde los recursos, ¿no? Tenemos menos recursos disponibles, el presupuesto de salud mental es rebajo, los hospitales psiquiátricos han disminuido sus camas, las unidades de hospitalización de agudos ahora quedan en hospitales generales. Entonces, como que toda la política pública, por decirlo así, actual, va como para ese lado. ¿Y ustedes creen que podría llegar a eliminarse las camas de psiquiatría? En mi caso, yo creo que no, obviamente, además que trabajamos ahí. Sí. No, pues si la salud mental siempre va a existir, las patologías mentales siempre van a estar ahí, por lo tanto, tienen que haber algún lugar en donde deban ser atendidas esas personas. El tema es que, claro, yo siento que los movimientos antipsiquiatría y todo lo que pasó en el último tiempo, como que han apuntado mucho a eso. Yo he estado en algunas reuniones con gente del MinSal o cosas que tienen que ver con la política pública, y es casi aversivo el tema de un hospital o de lo que nosotros hacemos. Y ni hablar del electroshock, de las medidas de contención, y ya casi nos pegan. Sí, no sé, yo opino de que igual es un movimiento pendular, o sea, esta reforma psiquiátrica tuvo un impacto súper fuerte, pero uno igual ve hoy en día que muchos hospitales están tratando de volver a generar camas de psiquiatría, volver a hospitalizar pacientes. Hay una serie de nuevos entes que a lo mejor no son hospitalización psiquiátrica, sino que a lo mejor son hogares o son que buscan de alguna manera un manejo cerrado de los pacientes, ¿ya? Porque francamente hay cuadros endógenos como esquizofrenia y bipolaridades que son inmanejables en verdad en la casa, y a lo otro que se han ido agregando mucho los cuadros de adicciones, las drogadicciones, ¿ya? Y los suicidas, ¿no? Y yo pienso de que esto viene de vuelta otra vez, ¿eh? Y que muchos hospitales están volviendo a tratar de tener nuevamente camas y tratar de tener lugares, a lo mejor por tiempo más breve, más limitado, tener gente hospitalizada, ¿eh? Pero además, la parte legal, ¿no? Que muchas veces los psiquiatras tienen susto de mandar pacientes suicidas a las casas, no saben si los pueden demandar después, y si existe la cama, ¿por qué no la usé? ¿Ya? Entonces, y uno lo ve en el Van Buren, que mucha gente que va a consultar por suicidio, yo creo que más de la mitad se queda internada, ¿no? Y de alguna manera termina vinculado a nosotros, ¿no? ¿No hay más opiniones? Ya queda poquitito. Entonces, en resumen, se podría decir que en salud mental han habido revoluciones importantes. La primera fue la creación de asilos para enfermos mentales, la segunda fue la aparición de un grupo de
médicos dedicados a tratar al enfermo mental. La tercera, Kraepelin y la clasificación de las enfermedades mentales, el desarrollo de la fenomenología. Y la cuarta revolución es la psicofarmacología. ¿Bien? Y el impacto de esta última gran revolución, esto de tener pacientes con tratamientos más médicos, ha acercado mucho la psiquiatría a la medicina, ¿ya? Y ya hoy en día incluso uno puede ver de pronto hasta psiquiatras en los pabellones, ¿no? En las terapias de electroshock, ¿ya? Que se pueden hacer en pabellón, ¿ya? Y sin embargo, claro, todavía seguimos, porque salud mental tiene un programa aparte del resto de la salud habitual, ¿eh? Se han desarrollado, han habido un fuerte desarrollo de las profesiones paralelas a la psiquiatría, psicólogos, terapeutas ocupacionales, la enfermería, que están muy abocados al enfermo mental. Y lo otro es que dentro de la medicina es una de las disciplinas que más alta cantidad de publicaciones genera, ¿no? Según algunos colegas dicen que es la especialidad que más publica, ¿no? Que más revistas genera. Y bueno, han habido grandes avances en genética, inmunología, endocrinología, neuroanatomía, psicofarmacología, bioestadística y psicocirugía, ¿no? Y que se han ido como integrando, ¿no? O sea, como que la psiquiatría no pudiese existir sola, sino que como que tiene que alimentarse desde muchas disciplinas que a lo mejor parecen no estar tan vinculadas directamente con la psiquiatría, pero lo está, ¿no? La filosofía sigue vigente, ¿no? Todas las escuelas de psicología siguen vigentes, la estadística, ¿no? Todo lo que tiene que ver con política, ética, economía, derecho, ¿no? Así que, muy bien, pues eso es lo que les quería presentar. Cristian, habla Nicole. Una consulta, me pude conectar tarde, no sé, por temas parece de Zoom, no sé si ibas a enviar como la presentación, porque no la alcancé a ver desde el principio. Ya, se supone que lo estoy grabando en video, así que va a haber un Ya, video. ya, súper, gracias. Ya, nada más. Están todos con hambre, parece. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Ya. Gracias. Ya. Chao. Chao. Chau. Chau.